Saludos, estimados estudiantes del curso Fundamentos de Matemáticas. Hoy hablaremos con respecto a la proporcionalidad directa. Es importante primero reconocer las características que pueden relacionar a dos magnitudes para que sean directamente proporcionales. Miremos entonces que hay dos características fundamentales que nos permiten establecer esa relación de proporcionalidad y tenemos lo siguiente. A más cantidad de la primera magnitud corresponde más cantidad de la segunda magnitud en la misma proporción. A menos cantidad de la primera magnitud corresponde menos cantidad de la segunda magnitud en la misma proporción. Analicemos entonces la situación y vemos que si tenemos dos magnitudes, en este caso la primera magnitud aumenta, la segunda magnitud también debe aumentar, pero en la misma proporción. Ahora, si tenemos una magnitud que disminuye, tenemos otra segunda magnitud que disminuye, pero en la misma proporción. Si cumple con esta característica, estaríamos hablando de una proporcionalidad directa. Vemos entonces la siguiente situación de aprendizaje. Un automóvil recorre 240 kilómetros en 3 horas. ¿Cuántos kilómetros habrá recorrido en 5 horas? Aquí, importante que podamos organizar la información que nos da en el enunciado y estamos hablando en este caso de dos magnitudes. La magnitud distancia, que se representa con la unidad de medida kilómetros, y la magnitud tiempo, que la estamos representando con la unidad de medida horas. Importante, organizamos entonces esas magnitudes en la siguiente tabla para poder interpretar la información. Claramente, podemos evidenciar que si en 3 horas recorre 240 kilómetros, pues en 5 horas el automóvil va a recorrer más kilómetros. Por tanto, estamos hablando de una magnitud directa porque ambas magnitudes, la magnitud distancia y la magnitud tiempo, pues estarían aumentando en este caso. Importante entonces que entre más tiempo transcurrido, pues mayor será los kilómetros recorridos. O si tenemos una situación diferente, si la cantidad de horas disminuye, pues entonces si se reduce el tiempo, la cantidad de kilómetros también se tendría que reducir. Teniendo en claro esta observación y esta conclusión de la situación de aprendizaje, vamos a empezar a resolver el problema y lo vamos a hacer mediante la regla de 3 simple. Para poder resolver la regla de 3 simple es importante primero organizar una ecuación que nos permita despejar a la variable o la incógnita. En este caso nuestra incógnita es kilómetros, que corresponde a la magnitud de distancia. Organizamos la expresión y quedaría 240 por 5. Vamos a realizar este producto entre las magnitudes, producto cruz entre las magnitudes. 240 por 5 es igual a la magnitud distancia, en este caso kilómetros, que será la unidad de medida, por las 3 horas. Por las 3 horas los organizamos y vamos a empezar a resolver entonces esa ecuación. ¿Cómo la resolvemos? Pues despejando la variable x. Y quien esté operando la variable x pasa al otro lado a hacer su operación contraria. En este caso, como el 3 está multiplicando la x, pasa al otro lado a dividir en la expresión, como se puede visualizar en el segundo paso. Resolvemos entonces ese proceso, 240 por 5 nos da 1200 dividido 3 y obtenemos que x, es decir, los kilómetros, son igual a 400. 400 kilómetros obtenemos al resolver este procedimiento. Y si analizamos, vemos que aumentaron la cantidad de kilómetros. Quiere decir que con 5 horas el automóvil recorrerá 400 kilómetros. Siendo de esta manera, entonces, damos respuesta a nuestro problema. Estos problemas deben tener su respectiva respuesta con relación a la pregunta. Nos queda de esta manera, el automóvil habrá recorrido 400 kilómetros en 5 horas. ¿Sí? Si tenemos un resultado inferior al que nos dio con las 3 horas, pues ya tenemos un proceso que nos está diciendo que está de manera incorrecta, porque a simple vista o a simple deducción podemos inferir que entre más cantidad de horas, pues mayor cantidad de kilómetros recorrería el automóvil. Estimados estudiantes, espero que con este video corto podamos comprender la temática proporcionalidad directa y ustedes puedan resolver de manera exitosa el ejercicio que se propone en la guía de actividades. Dios los bendiga. Chao, chao.